en los billetes a Prócer, Sarmiento, San Martín, Belgrano, Roca, no me acuerdo ahora cualquier otro más, dejando al lado los pájaros o los animales. Dentro de 200 años, si sobrevive el mundo, ¿qué prócer vamos a sacar del siglo XXI, ¿no? Para poner un billete público. Vamos a ver, esa se la voy a dejar para el final, para el doctor Ripani. Así que un gusto, Andrés, y que tenga excelente fin de semana. La semana que viene nos juntaremos y charlaremos face to face, como dividir la pantalla. Un placer, Jorge Ripani, que estés nuevamente en El Protagonista. Y yo no puedo dejar de decir que sos uno de los mejores historiadores, que la visión que tenés de los próceres que hoy tenemos, que hoy elogiamos, es una visión distinta a veces a la realidad. No, primero quiero darte las gracias por estar hoy aquí y bienvenido al Protagonista de Radio Horizonte. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, y pido disculpas que llegué tarde, ¿no? La verdad, la ciudad de Rosario me sorprendió la cantidad de gente y de autos que hay dando vuelta en este momento. Posiblemente debe ser por el día de mañana que hay feriado, entonces muchos estamos haciendo los mandados. Yo estaba haciendo los mandados, básicamente, te voy a contar la verdad. Sí. Bueno, problemas hay en todos lados, luego vamos a ir analizando a lo largo del programa, ¿no? De todos modos, le quiero decir a la audiencia, como mañana no hay programa, vamos a repetir este programa. La primera pregunta, ¿cuáles fueron los antecedentes que llevaron a aquellos patriotas, vamos a decirle hoy, a declarar la independencia el 9 de julio? Bueno, si querés vamos recorriendo el camino. Lo que sí ya hay que decir de entrada, ¿no es cierto? Es que ya se descubrió que hay dos independencias. Eso ya no hay duda prácticamente en la historiografía. Hay una independencia primera, que es de un estado, que es la Liga de los Pueblos Libres, 1815, julio de 1815, y hay junio, un mes antes fue que lo estuvimos celebrando, junio de 1815, y la segunda independencia del otro estado que funcionaba paralelamente en otra ubicación territorial, que es la de las Provincias Unidas en Sudamérica, así dice la declaración. Es decir, que hay dos. Por eso nos sorprendemos cuando vamos a la casita de Tucumán, que vemos que no están los representantes de nuestra provincia. Santa Fe, por ejemplo, no figura. Y entonces, claro, ahí empiezan a quemarse los papeles y uno empieza a investigar y se da cuenta que Santa Fe no estuvo porque había declarado independencia un año antes con Artigas en la Liga de los Pueblos Libres. Exacto. Así, ¿cómo se llega a este escenario? Nosotros tenemos que pensar que venimos de un segundo triunvirato que luego de una especie de golpe de Estado para algunos, revolución para otros, convoca la asamblea del año 13, hace que Rivadavia tenga que partir de Buenos Aires, salirse del poder, un poco juega un rol importante San Martín en todo esto, y esa asamblea del año 13 no dicta constitución, no declara independencia, pero sin embargo avanza en algunos puntos interesantes como la aprobación de la escarapela, la marcha patriótica que fue después del himno nacional, que tiene estrofas bastante revolucionarias, bueno, etcétera. Luego de eso, nosotros sabemos también que los diputados de la banda oriental son rechazados. Las famosas instrucciones de Artigas, hasta ahí más o menos todos lo sabemos. Ahora bien, supóngase que usted es Artigas, ¿no? Que es el gran conductor de la banda oriental, el gran conductor de la pampa húmeda completa, quizá, por lo menos de la pampa ondulada.
y dice, no me dejan ingresar. Es decir, yo quiero ser, pero no me dejan ser. Yo quiero ser parte, pero no me dejan ser parte. ¿Qué hago? ¿Qué haría usted? Bueno, Artigas dice, se da la tarea de hacer un Estado nuevo, con ideas federales. El germen del federalismo están ahí, están en las instrucciones de Artigas. Artigas hace un Estado nuevo que se llamó la Liga de los Pueblos Libres o la Liga Federal directamente, que tenía nada más y nada menos que a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, disputaba las Misiones Orientales también, es decir, un pedazo de Río Grande do Sul, y tenía también a la Banda Oriental y a Córdoba, es decir, quizá las provincias más potentes de la actualidad. Que en la actualidad son extremadamente potentes. Entonces convoca a lo que él quería, que era un congreso del Oriente se llamó, que aparentemente ha declarado la independencia en alguna de sus sesiones. En la sesión inicial, que se da en junio de 1815, es la que se utiliza como momento simbólico para celebrar la independencia de estas provincias que la dictan antes que la otra. La otra independencia, la que vamos a celebrar ahora, el día de mañana, es la independencia de Buenos Aires y las provincias andinas. Reitero, Buenos Aires y las provincias andinas, toda la cordillera de los Andes va a estar presente ahí. Inclusive provincias altoperuanas, que si bien no están en manos completas de la revolución, tienen fugaces republiquetas, eligen diputados y por una cuestión de que están en avance, retroceso, en guerra constante, se le permite enviar representantes, porque además hay una aspiración simbólica de adquirir de recuperar ese territorio. Sí, no nos olvidemos que en aquella época no era fácil llegar ni a Tucumán, ni a Buenos Aires, ni de Santa Fe tampoco a Buenos Aires, ni a Tucumán, en tiempos que podemos llegar en la actualidad, ¿no? Sí. Y que creo que la solución para que no haya habido una guerra fue, alguna vez lo leí, como Uruguay como un algodón entre dos cristales, entre Brasil y Argentina, para que no sea ni de Brasil ni de Argentina, y sino independiente. Sí, eso es algo que todavía no está en los planes, en la cabeza de ninguno, más que de la diplomacia británica en el Río de la Plata, ¿no? Que tenía base en Río de Janeiro. Es decir, los patriotas de ese momento no hablan, no existe, el Uruguay es una provincia más de cómo se llame eso, que puede ser Provincia Unida del Río de la Plata, Provincia Unida del Sur. No olvidemos que llegaba hasta el Alto Perú. Liga Federal, y llegaba, ¿no es cierto?, hasta el Alto Perú, que hay representantes de las provincias altoperuanas en la declaración del 16. Ahora bien, hay un momento que un poco por el peligro portugués que quería llegar hasta el Río de la Plata, ¿no?, que va a invadir en algún momento la Banda Oriental, tanto por el problema que tienen con Buenos Aires, con Artigas, o en realidad con la Liga de los Pueblos Libres, se va a pensar en que hay que pasar del triunvirato a un poder ejecutivo unipersonal. ¿Por qué? Porque se entiende que hay que concentrar el poder, la decisión va a ser más dinámica en un marco de guerra, poniendo a una sola persona. Es así que primero está Posadas, luego viene su sobrino Alvear, y ahí ocurre una cosa muy, muy llamativa. Alvear tiene temor porque se sabe que vuelve Fernando VII, luego de los retrocesos napoleónicos, aparece nuevamente en escena Fernando VII y está enviando, se conoce eso, atención a los agentes de inteligencia en los distintos puntos, que va a enviar una tropa para recuperar Hispanoamérica. Eso no se sabía, se iba a ir a Buenos Aires, o el grueso a Buenos Aires y una partecita al norte de Sudamérica, o viceversa, la parte más gruesa al norte de Sudamérica y la parte más
más chica a Buenos Aires. La cuestión es que se produce, entra en pánico Carlos María de Alvear y escribe, digamos, unas misivas que van a ser encontradas por Belgrano en Río de Janeiro. Belgrano, que había sido derrotado, ¿se acuerdan?, en Vilcapugio y Ayohuma, es mandado en una misión diplomática a Europa. Claro, esos barquitos tenían una parada obvia para reabastecerse, descansar en Río de Janeiro. Y ahí el embajador británico en Río de Janeiro le muestra las cartas de Alvear, que decían, más o menos, no me acuerdo textualmente, pero decían: estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir su influjo poderoso, es necesario que nos envíen sus tropas y que nos digan qué ordenamiento jurídico debemos tomar. Es decir, Alvear quiere entregar la revolución a Gran Bretaña, a la que había sido su enemiga. La enemiga de España, la enemiga nuestra, porque nosotros somos los españoles americanos, ellos son los españoles peninsulares, nosotros somos los españoles americanos. España después se quedaron con el nombre nomás, los peninsulares, pero en realidad españoles éramos todos, y que además estaba fresca todavía la memoria de los muertos en las calles de Buenos Aires defendiendo la patria en 1806, en 1807. Así que cuando se conocen estas cartas de Alvear y llega la noticia que Belgrano descubre a Buenos Aires, lo quieren matar. Alvear lo quieren matar y tiene que salir huyendo de Buenos Aires. Hay una especie de asonada que ahora se la va a dar el Cabildo. Una de las figuras fundamentales del Cabildo, ese era el suegro de San Martín, Antonio Escalada. Así que Alvear desaparece de la escena. Y ahí aprovecha el Cabildo de Buenos Aires y va a convocar, ahora sí, muy influenciado por San Martín, a un congreso. Entendían que las provincias no iban a acatar otra cosa que no sea un congreso para, digamos, que participen todos, digamos, que se dé que no iba a haber de nuevo tolerancia, en el horno no estaba para bollos, para que de nuevo Buenos Aires se arrogue la totalidad del pueblo, es decir, la totalidad del virreinato, como había pasado en 1810. Que ya eso venía mal, porque había sido rechazado en casi todas las provincias lo que había hecho Buenos Aires en mayo de 1810. Así que con buen tino, porque además tenían miedo de que las provincias andinas terminen recabando en el proyecto artiguista. Entonces, como está también ese otro temor, bueno, dice, vamos a tener que hacer que participen todos. Y ahí se convoca a un congreso que no va a ser en Buenos Aires, también esa es la otra novedad, que va a ser recibida muy bien por las provincias, que va a ser en Tucumán. Tucumán, ciudad emblemática, porque Tucumán era todo, Tucumán era hasta Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, Tucumán propiamente dicho. Es decir, no el Tucumán chiquito que... Tucumán se entiende noroeste. Noroeste, Después quedó chiquito Tucumán, el propiamente dicho. Y además ahí estaba protegido por el mejor ejército que había podido conformar la Argentina o las Provincias Unidas, mejor dicho, que era el Ejército del Norte. Estaba el Ejército del Norte ahí, que era lo mejor que teníamos. Que es el ejército que en 2 o 3 oportunidades se subleva, no quiere combatir contra Artigas, es decir, hace lo mismo que había dicho San Martín, que no va a desenvainar su sable en luchas intestinas. Así que aparece el Congreso de Tucumán, un congreso reducido, reiteramos, ¿no? Representa solamente a Buenos Aires y las provincias andinas, y aparece también el otro hecho curioso, que es que se lo convoca al hombre que más sabía. Si había alguien que sabía algo de derecho constitucional, de derecho político, de geopolítica, el que había estudiado en Salamanca, era el mejor hombre sudamericano, dice San Martín, es Belgrano, pero Belgrano sabíamos que se había ido a Europa. Claro. Bueno, Belgrano vuelve Belgrano y se llega a plegar, a colar en el Congreso de Tucumán, no como representante, sino como alguien invitado, ¿no? Como un asesor. Un asesor invitado hoy, que era un tipo que era nuestro representante en Europa. Y ahí le preguntan a Belgrano cómo está la situación en Europa, qué recomienda si hay que dictar constitución, y se sabe también
que en sesión secreta Belgrano va a pedir que se realice una constitución, pero con una monarquía. Una monarquía. Y la monarquía, ¿quién íbamos a traer a la casa? Va a ser un inca. Así que Belgrano propone una monarquía incaica. También sabemos que fue apoyado por San Martín, sabemos que fue apoyado por Güemes, también por algún otro representante, pero no va a tener calado, no va a calar fundamentalmente en Buenos Aires, ¿no? Donde ahí los anchorenas dicen, ¿qué vamos a crear? Dice, la casta de los chocolates, la casta de los andrajosos, la casta de los pordioseros, de los borrachos. Y bueno, eso no termina, digamos, de cuajar. Si hiciéramos alguna comparación con la LOE, vendría a ser el INADI de hoy, ¿no? Porque era todo mucha discriminación. Si lo tuvieran que pasar por los filtros actuales, como a toda la historia, no pasaría. No, totalmente. Bueno, el proyecto de Belgrano no llega a realizarse, pero sí se declara la independencia, que tiene alguna terminología muy interesante, ¿no? Porque en primer lugar de lo que vamos a celebrar mañana, es muy lindo el nombre. Provincias Unidas en Sudamérica se llama eso. ¿Qué nombre le vamos a poner al país? Argentina, Río de la Plata, algo más circunscripto, digamos, al pedacito ese que es el Mar Dulce. No, Provincias Unidas en Sudamérica. La idea es continentalizar la revolución, que cada región que San Martín va a ir liberando se incorpore al Congreso que va a estar en Tucumán. Un Congreso que va a estar en el corazón de Sudamérica prácticamente. Entonces cada provincia, Chile, bueno, el Alto Perú cuando se iba a ir independizando, Lima, iban a tener que enviar en la idea belgraniana representantes al Congreso de Tucumán. Era algo maravilloso. Inclusive no se descartaba, por supuesto, que nuevamente se reunifique la Liga Federal. De Brasil, Grande do Sul, a lo mejor alguna parte de Santa Catarina. Eso se está disputando. Son territorios que del Tratado de Tordesillas sí ya no hubiesen correspondido, básicamente. Lo que pasa es que la frontera con Brasil hay como un mar verde ahí, que eso es lo que... Sí, hay otro que lo mar marcaron, que es muy dijeron impreciso. Esta línea marcaba toda, de Europa dijeron, todo lo que esté de este lado pertenece a Portugal y todo lo que esté de este lado pertenece a España, o que sea, ¿no? Después se complicó para bien, porque Portugal y España volvieron a ser un solo pueblo hasta 1640. O sea que era lo mismo ser portugués, ser español, o sea, se había reunificado la península ibérica. Eso duró hasta 1640. Entonces ahí todo el tema fronterizo se postergó. Y tengamos en cuenta lo que te decía recién, que entre Brasil e Hispanoamérica, es decir, entre la América Lusitana y la América Española, hay un mar verde que es la selva. No se sabe, no se sabía más en aquellos tiempos con precisión una posible frontera. Está la yunga, famosa yunga, digamos, sudamericana. Bueno, es el tema de continentalizar y el nombre, ¿no? Un nombre bellísimo, Provincias Unidas en Sudamérica. O sea, algunos hablaron de Estados Unidos en Sudamérica o Estados Unidos del Sur. Hubiese sido maravilloso, algo bioceánico. Imaginemos, ¿no? Con Chile, la Argentina, Uruguay, Río Grande do Sul, hubiese sido que si hubiese industrializado, hubiese sido una potencia mundial, sin duda. Acá tengo un mensaje que Rubén de Nino dice: qué bueno que está el programa, no pude necerme el mate, no puedo dejar de escuchar, felicitaciones. Es un orgullo escuchar todo este tipo de cosas que estamos del doctor Ripani, ¿no? Ahora, ¿cuándo se llega
a un acuerdo, tenemos que ir a la tanda, ¿no? Te dejo las preguntas en el aire. ¿Cuándo se llega a un acuerdo? Porque algunos querían poner un monarca, como decíamos recién, un inca, otros querían poner un rey portugués, otros querían pertenecer a Inglaterra, otros querían hacer en fin, algo con Portugal. ¿Cómo se llega a la división que hoy tenemos en la actualidad? No nos olvidemos que Chile siempre estuvo una cordillera de por medio, que no era fácil, no es fácil pasar hoy, no era fácil pasar en aquellos tiempos, ¿no? Pero me lo contestás después del corte. Y un anterrelato de nuestra historia con el abogado, historiador, escritor Jorge Ripani. Y ya tengo varios mensajes de un gran amigo que nos está viendo desde la ciudad de Buenos Aires. Dice, aquí somos varios en un bar de Almagro escuchando con atención. Bueno, Daniel, para vos y para todos tus amigos, un fuerte saludo. Dice, excelente programa con Jorge Ripani, es increíble lo apasionante que puede ser nuestra historia cuando está bien transmitida con conocimiento y sentimiento. Felicitaciones. Bueno, aquí Jorge te conoce, así que te va a saludar ya ahora. Bueno, un abrazo a Daniel Rothman, que es un gran leproso. Yo lo conocí de muy chico, cuando se buscaba que Newell's vuelva a tener elecciones, y recuerdo que él viajaba, venía acá, me parece que es un gran hincha de Newell's, así que un saludo a la gente de Buenos Aires que está con él. No solamente eso, escuchando. Es presidente de la filial de Newell's, un tipo con mucha capacidad, y ojalá, yo he luchado fervientemente para que cualquiera de las agrupaciones, más allá de que hemos sido los fundadores del movimiento centenario, creo que tendría que haber una unidad en Newell's. Pero eso es tema para otro día, lo dictará la historia. Así que un fuerte abrazo para vos, Daniel, sabés que te quiero mucho. Y nuestra amiga Mónica nos está viendo desde Melincue. Ya me avisó que nos está viendo desde Melincue. Y para todos los amigos que están en ese bar de Almagro. Bueno, habíamos quedado fuera del corte. ¿Qué es cuándo se logra unir este país llamado Argentina, la paz con Brasil? Chile era medio imposible incorporarlo, hoy pasar la cordillera es fácil, pero hace 200 y pico años no. ¿Cómo llegamos a la conformación y a lo que pensaban los distintos patriotas de aquel entonces, ¿no? Belgrano, San Martín, como por nombrar a dos de los más importantes? Ellos en todo momento hablan de América, hablan de Sudamérica, más que todo América, ¿no? Se sienten americanos. Artigas que ve todo lo que ocurre, a diferencia de Belgrano, que muere en el año 20, en medio de la anarquía total, porque todo esto termina mal en el año 20. Artigas sí, muere en el 50 y él él dice en el testamento que es argentino de la banda oriental. Cuando lo invitan a volver dice, esta no es mi patria, yo no voy, esta no es mi patria. Y Belgrano, San Martín, Güemes hablan de otra cosa, hablan de Sudamérica, Hispanoamérica, América, ¿sí? A secas. Es decir, todavía estaba en disputa, todavía hoy está en disputa el término América, ¿no? Bueno, en realidad América sí, es un término nuestro. Es un término nuestro, que no hay que perder, que hay que seguir disputando, porque Américo Vespucio era alguien que estaba al servicio, digamos, de lo que es la cristiandad nuestra. Y eso, digamos, es la visión. Ahora, sí es cierto que le falta concreción.
¿San Martín y Belgrano respondían a algunos intereses foráneos? Y bueno, eso está muy discutido, algo muy polémico, pero que es una polémica que hay que zanjar bien. Por lo menos hay que darla, hay que conversar bien y hay que estudiar fundamentalmente los documentos que hay. Sabemos que la historia argentina es quizá una de las más falsificadas del mundo. Sabemos que fue hecha a medida de los hombres del puerto de Buenos Aires que triunfaron en Caseros. ¿Por qué? Porque sepultaron, como dicen entre sus cartas Mitre y Sarmiento, a los tratados de historia federales. Y en eso también hicieron una historia a su medida. Esa historia a su medida quiere decir que todos sus enemigos fueron malos y además todos lo que quisieron, una patria grande, también fueron malos y sepultados. No sé si con esto contesto un poco a tu pregunta. Sí, a mí nunca me queda claro por qué el contrincante, cuando tenía ganada prácticamente la batalla de Caseros, se fue. Eso es algo que naturalmente fue un acuerdo, ¿no es cierto? Ahí la Confederación Argentina, sin Buenos Aires, había triunfado recientemente en Cepeda, en la segunda batalla de Cepeda, nuevamente está dispuesto a triunfar en Pavón, y el hombre de la retirada, que es Urquiza, no combate. No combate, no. Sabemos también que hay un emisario británico que va de campamento en campamento, no me sale el nombre del británico, que va de campamento en campamento trayendo, digamos, las últimas indicaciones de ambos bandos, pero también las últimas indicaciones de la embajada del poder británico en Buenos Aires. Era muy fuerte en esa época el poder británico. El poder británico era muy fuerte, al cual solamente vencimos cuando estuvimos unidos. Siempre que estuvimos unidos triunfamos frente al invasor británico. 1806, 1807, previamente también en Centroamérica la histórica hazaña de la defensa de Cartagena de India, de Blas de Lezo, y también en la Guerra del Paraná con Juan Manuel de Rosas, Lucio Mansilla, que dejaron sangre, sudor y lágrimas para defender la soberanía de los ríos interiores. Habíamos triunfado siempre. La única derrota va a ser solamente en Malvinas, donde venden muy bien la ropa los soldados argentinos, ¿no? Sí, las crónicas británicas son muy claras al respecto. Y después, obviamente que la derrota va a ser una derrota cultural, histórica, más bien que tiene que ver con lo jurídico, pasa por otro, es decir, por el poder ideológico, va a ser más que todo la gran victoria de Gran Bretaña en lo que es el Río de la Plata. Y lo que vos decías es interesante el tema de la cordillera. Bueno, la cordillera, la pregunta, digamos, sería, ¿es o no una frontera natural? Por lo que vos decías parece que sí. Exactamente, sí. Sin embargo, el único lugar donde la cordillera de los Andes divide países es en Argentina y Chile. Claro. El resto de los países están a ambos lados de la cordillera de los Andes, Bolivia, Perú, Colombia. Sí. Están a ambos lados de la cordillera de los Andes, lo cual nos haría inclinar a pensar que no es una frontera natural, y mucho menos en estos años. Además, hay que recordar que no había sido una frontera en los 300 años de historia, donde hay un solo país desde California hasta la Patagonia. No había frontera. Al contrario, dice Rodó, el uruguayo, dice el gran padre, digamos, del arielismo, de la reforma universitaria del 18, dice todo lo contrario, la cordillera de los Andes es un lugar para establecer una estatua en honor a la unidad continental, un lugar, un sitial, digamos, de altura. Es un pensamiento lógico, ¿eh? Todo lo contrario. Y también es el camino real, porque la cordillera de los Andes es el camino real que era el comercio vivo de esa cadena manufacturera, protoindustrial hispanoamericana. No es de ninguna manera una frontera la cordillera de los Andes. Ahora, cualquier coincidencia con la actualidad
de Buenos Aires, que yo siempre digo que somos un país unitario disfrazado de federal, donde Dios atiende en Buenos Aires para todo hoy, eh, digamos que ganó la compulsa. Y sí, a diferencia de Estados Unidos, donde triunfan los estados del norte, que eran industrialistas, tendiente a la expansión hacia el Pacífico, es decir, de la expansión territorial, aquí triunfan los que pensaban en las patrias chicas, en el libre comercio, en las relaciones bilaterales con el imperio de turno, que en este caso es Gran Bretaña. Sí, hay una derrota federal, si triunfa el proyecto unitario, claramente. ¿Y cuándo se llega a partir de qué momento, digamos, a un acuerdo, llamémosle un acuerdo, a conformar los países tal cual como están ahora? Ya sea Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, más Bolivia también, los que tienen Bueno, frontera con esto nosotros, también ¿no? está vinculado a cómo hacemos uno para que se pelee una familia. ¿Cómo hacemos para que se peleen alguien que eran uno solo hasta hace escasa cantidad de años? Bueno, va a aparecer la sangre. En la segunda mitad del, del siglo XIX aparece la sangre, ¿no? Las guerras intestinas entre hermanos, porque ahora cuando hay sangre es más real. La división que era artificial ahora se hace real. Entonces aparece la guerra del Paraguay, la guerra entre Argentina y Brasil, que tiene 2 episodios, por la banda oriental. Aparece la guerra del Pacífico, es decir, se va a regar de sangre el continente. Y entonces ahora lo que era irreal pasa a tener un grado de certeza, porque claro, han muerto paraguayos, han muerto argentinos, han muerto brasileños, han muerto alto peruano, han muerto chilenos, han muerto peruanos, entonces Yo lo creo que antes que era artificial se transforma en real con las guerras, digamos, de conflictos entre hermanos, entre vecinos. una de las guerras que me parece que el único que pidió disculpas fue la guerra de la Triple Alianza, que prácticamente se mató a todos los paraguayos mayores de 12 años, y creo que Perón esbozó una disculpa en su regreso Sí, a la patria, ¿no? Perón devuelve los estandartes que se habían robado de la guerra de la Triple Alianza a paraguayos, va a visitar a Asunción y hace una campaña magnífica, ¿no es cierto?, donde retoma la relación y dice viva la República del Paraguay, devuelve los estandartes y llama a Paraguay a reunificarse con, el, con, con lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata. Y lanza la política del ABC, Argentina, Brasil y Chile, como polo de aglutinación para retomar la senda de la unidad, la senda de la reunificación. ¿Por qué? Porque hasta el momento, es decir, ¿qué pasa luego de la caída de Bolívar? Primero San Martín, después Bolívar, ¿no es cierto?, caen. No se va a hablar más prácticamente de una manera seria, contundente, con chances, digamos, básicamente con chances de la unidad continental. Eso va a llegar así hasta empiezan las guerras entre vecinos, y eso va a durar hasta el año 00. En 1900 aparece la generación del centenario, con José Rodó, con Vasconcelos en México. El hijo de Vasconcelos intelectual va a ser Víctor Raúl Haya de la Torre en en Perú. Va a aparecer también ese gran hispanoamericano que fue Manuel Ugarte de este lado del Río de la Plata, que van a pedir la reunificación claramente. Es decir, vuelve el discurso de los patriotas, digamos, de la emancipación. Es decir, el discurso continental de San Martín y Bolívar. Pero bueno, ese es un discurso más genérico, cultural, digamos, muy bello, pero que le faltaba concretar cómo se hacía la reunificación. Entonces Perón, cuando lanza el ABC, le va a poner nombre y apellido a eso. Va a decir, no,
hay que hacer un polo de aglutinación. ¿Por qué? Porque en el sur estamos más lejos que de Estados Unidos, la presión norteamericana es un tanto menor, además ellos están saliendo de la Segunda Guerra Mundial, hay 3 gobiernos, Ibáñez del Campo en Chile, Getúlio Vargas, ese gran gaullo en Brasil, y Perón en la Argentina, que dice, nosotros si nos juntamos hacemos un polo de aglutinación que es indestructible, al cual después se van a ir incorporando Bolivia con el movimiento nacional revolucionario, Paraguay, luego se puede incorporar Colombia, la Gran Colombia o no, con Perú, también y recién ahí le pueden tirar un salvavidas a México. Recién, con mucho esfuerzo, sí, pero el primer México, polo de aglutinación tenía que ser en el cono sur. Hay una versión, una visión, según otros historiadores, que el famoso encuentro de San Martín y Bolívar fue para decir, mirá, acá tiene que haber un solo líder, no puede haber dos líderes que manejen esto, ¿no? Entonces creo, no sé si por un acuerdo o porque lo llamaron de otro país, San Martín deja y se va a Inglaterra. En realidad, así como vos decís, por algunos hay unos memoriales un memo de uno de los secretarios de Bolívar que da cuenta de lo que se habló. De lo que se habló, digamos publicable, es decir, comunicable al resto, digamos, de la oficialidad. Sí, y de los dirigentes políticos. Yo siempre digo... ¿Qué consta? Es muy sencillo. Contan lo que termina ocurriendo. Ahora Bolívar se va a hacer cargo de la jefatura americana, va a ser quien termina con la guerra de la emancipación. San Martín se va a retirar a la Argentina y luego a la Argentina, en ese caso a Mendoza. La Argentina todavía no estaba como tal. No estaba constituida. Y desaparecía, digamos, por lo menos por el momento, de la escena política. Eso es lo que dice el memorial no me acuerdo el nombre del secretario de Bolívar en este momento. Pero también posiblemente hablaron otras cosas. Es muy probable que hayan hablado entre ellos para quién estamos trabajando. Claro. ¿Para quién estamos trabajando? Es decir, sabemos que Bolívar estaba iniciado en las sociedades secretas británicas. De San Martín se discute más, si bien pasó por Inglaterra antes de venir para América. También es cierto que no se podía cruzar el océano, no es que yo voy y compro un ticket, un pasaje y me cruzo. Por eso digo, no es lo mismo. No cruzaban a cualquier general, ¿se entiende? Cruzaban, es decir, había que tener una buena relación con Gran Bretaña para que a uno lo crucen del otro lado. Sí. En ese sentido, posiblemente alguien con cintura política como era San Martín puede intentar tener un mínimo entendimiento para poder realizar sus planes en América. Pero también es cierto que San Martín en ese momento deja de pelear. Sí, después vuelve, ¿no? Sabemos que cuando Rivadavia cae en Buenos Aires, luego de entregar la banda oriental a Brasil, luego de la guerra con Brasil, que se gana en el campo de batalla, pero se pierde en el escritorio por órdenes de Rivadavia, esto es algo que no está en duda, vuelve, que es algo que ha sido ocultado de la historia nacional. Mitre no dijo nada de esto, que es que San Martín vuelve, va a estar en Montevideo, va a estar un tiempo ahí, recibe a los patriotas, a sus amigos, a Guido, y todo se ofrece para continuar la guerra. Tendrían que contárselo la historia esta, la verdadera historia, a los chicos que, bueno, hoy tiempo de pandemia no, pero hace años ya tenía que contar esta historia que fue la real a todos los chicos de la primaria o la secundaria. Hay algo que también es cierto, hace 200 años, vos lo decías, no podía mandar a cualquier general, cruzar el océano no lo cruzaba una semana, una noticia llegaba 6 meses más tarde. Hoy
no podemos tener una bibliografía exacta de lo que pasó. Quizás dentro de 200 años, si los humanos dejamos de depredar el mundo y existe, quizás apretemos un botón y alguien pueda escuchar y ver nuestra conversación, ¿no? O lo que pasó con Bolsonaro, con la cumbre del Mercosur del día de hoy. Creo que el mundo ha avanzado tanto en los últimos 50 años que en miles de años, ¿no? Sí, también es cierto que en la actualidad los dueños de las canchas... A ver, esto como los que eran de barrio como yo y iban a jugar a la pelota a algún baldío, Sí. sabe cómo era, ¿no? Era jugar a la pelota gratis. Uno, pasa que la canchita estaba un poco el pasto alto, a veces estaba encharcada, otras veces estaba toda pelada, estaba muy seca, y uno ponía unos palitos y hacía los arquitos y jugaba, ¿no es cierto? Pero de repente en ese barrio empieza a haber un estadio con luces, con el pasto espectacular, bien trazado, las líneas, los arcos con las redes bien puestas, no hay una sola red rota, gratis. Entonces uno va a jugar gratis a ese estadio. Qué lindo, cómo jugamos gratis al estadio. Pero claro, resulta que a los 10, 15, 20, 30 años, el dueño de eso dice, no, ahora tengo la llave yo, y aquel jugador, el capitán del equipo del barrio, que a mí me cae mal, no va a poder entrar nunca más a esta cancha. Y esto es algo que ya está pasando, porque los dueños de Silicon Valley sabemos que están cercenando, censurando, mejor dicho, perdón, están censurando algunas opiniones, algunos liderazgos que pretenden atacarlos, ¿no? Así que no sabemos qué va a pasar con esta conversación que nosotros tengamos. Posiblemente, como nosotros no somos tan importantes, No, la conversación va a seguir estando. Exactamente. Pero tal vez si fuésemos alguien a la altura de San Martín, de Bolívar, de Artigas, podríamos poner un signo de interrogante en qué va a pasar en Internet en el futuro. Hoy queda grabado todo en Internet. Creo que cualquier conversación pueda en el futuro saberse. Hoy no podemos saber a ciencia cierta si San Martín cruzó los Andes en camilla, mula, con enfermo. Tenemos distintos Es muy probable relatos. que el cruce de los Andes, el primero, lo haya hecho a caballo. Y luego sí, cuando volvió a cruzar varias veces puede haber estado... porque digamos, cuando uno va a pelear, en general, normalmente todos los manuales de guerra dicen que debería mostrar fortaleza. Sí. Imagínense para un soldado ir que lo están cruzando al jefe en una camilla, ¿no? Se asusta. Yo no creo, pero sí los cruces posteriores. También ha habido muchas discusiones sobre, no solamente sobre Belgrano, si es realmente que aquí en Rosario fundó la bandera, en este lugar, también muchas discusiones sobre la batalla de San Lorenzo. Qué lindo eso, ¿no? Nosotros cuando pasamos por calle por calle Buenos Aires y Córdoba no nos damos cuenta, nos parece que es algo normal, habitual. Claro. Pero ahí bendijeron por primera vez la bandera azul, celeste y blanca. Claro, El sacerdote Navarro. Realmente uno no imagina las cuestiones que hubieron ahí. Contra la Buenos Aires que no se lo permitía, ¿no? Sí, hay una carta de Belgrano pidiendo autorización, que viene la respuesta tarde, donde le dice que no, de ninguna manera. Bueno, él no la recibe porque ya la había inaugurado y ya había partido al norte con la bandera. Claro. Que también es de otro color. Sí. Yo lo lamento, pero... no era como el actual. En ese sentido tenía razón Aristóteles, ¿no? La única verdad es la realidad. La bandera era azul, celeste y blanca, ¿no? Cuando le hicieron pruebas a la bandera macha, dice azul de ultramar, sale en las ¿Y cómo se fue transformando pruebas en la actual? Bueno, lo que pasa es que después esa bandera azul de ultramar o azul celeste, que vendría a ser un azul un poco más claro,
tal vez como pueden ser las banderas. ¿Saben cómo? Como las banderas de Centroamérica. Ah, Ese más o menos el color. un Porque beso a esa, Adriana Zárate que nos está viendo también. bueno, un saludo. Sí, digamos, son como esas banderas, que no es un azul, es un azul celeste, digamos. Después cuando vienen las guerras civiles, los federales utilizan un azul, lo oscurecen un poquito más, ¿sí? La bandera de la Confederación de Rosa es un poco más oscura que ese punto medio, y los federales la hacen celeste, ¿no? Además creo que hay una carta muy famosa, no sé si la recuerdo bien ahora, que le manda San Martín a Pueyrredón pidiéndole armas, equipo para poder seguir peleando. Y creo que le dice, es imprescindible, no indispensable, es imprescindible que me lo envíe. Sí. Ante la negativa. Bueno, Pueyrredón ayuda bastante. Ayuda bastante. Vemos la carta de Pueyrredón con el que cuando le devuelve, le dice, van las mulas, va el aguardiente, Sí, va, sí. va la carne, van los caballos, va todo, no me pida más porque me quedo desnudo, le dice Claro, prácticamente. Así que en ese sentido, ese primer momento de Pueyrredón es un momento de ayuda, ¿no? Pueyrredón que había sido uno de los héroes de las invasiones inglesas también. Bueno, antes de ir al corte, el último corte, recuerdo que hace unos años fui a dar una charla al instituto donde me recibí de periodista. Y uno de los estudiantes, en un momento dado, hablando de todo esto, me dice, mira, la culpa de todo, hay entre nosotros un despelote bárbaro económico, político, todo esto, dice, la culpa la tiene Liniers. Porque si no hubiera echado a los ingleses, seríamos como los yanquis, ¿no? Pero no sé si sería tan así. No, naturalmente. Pero bueno, seguimos charlándolo después del corte porque tenemos la costumbre de denostar a los próceres que tuvimos en el pasado sin saber realmente cuál era su función. Pero lo hablamos en la última etapa. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante. Impetuosa, rebelde y voraz, caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer, como toda... Que es el general Roca. Creo que, después me va a dar tu visión, creo que durante su gobierno creció en la educación, creció en lo que sería lo que llamaríamos PBI, y tampoco, y defendió, porque si no, digamos, la Patagonia hubiera sido de los chilenos, porque la acusan de genocidas, porque los verdaderos, digamos, indígenas no eran los mapuches, eran los tehuelches. Bueno, es un código complicado, ¿no? Indígenas eran todos. Indígenas pero no eran en ese lugar. Es cierto que, digamos, los mapuches son trasandinos. Claro. Que no se llamaban mapuches, sino que se llamaban araucanos. Eso, sí, eso también es cierto. Que, digamos, esto, viste, como Martín Fierro, ¿no? Como dice al final, nadie se sienta ofendido si canto de este modo. No es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Eso es la verdad. Van haciendo distintas oleadas, fundamentalmente a partir de que aparece el ganado vacuno que trae España a América, que prolifera muy bien, es muy fértil en la pampa húmeda sudamericana, y vienen, digamos, a comer eso, que era algo nuevo, que era el ganado vacuno. Y se hacen nómades, ¿no es cierto?, de este lado. Y van a tener combates fundamentalmente con los tehuelches, que otro tipo, un indio más alto,
que habitaba la Patagonia del lado argentino en su mayoría. Van a tener conflicto, acuerdos, pactos, retroceso, avance, mezcolanza, pero se impone, digamos, el modo de vida mapuche, que es un indio un poco más petizo, que viene del otro lado de la cordillera, eso es cierto. Roca está ante un conflicto geopolítico gigantesco. Sabemos de los planes en esos tiempos. Un francés se había declarado rey de la Patagonia. Exacto, hay una famosa película. Si no, nos olvidamos. Un rey de la Patagonia francés. Francia también había coronado un rey en México, que después lo terminan matando, ¿no? A Maximiliano I de México. Y tenían pretensiones imperialistas. Y sabemos, por las distintas cartas y documentos de diplomacia, que son muy abundantes y que podemos dar una conferencia completa con eso, que Gran Bretaña tenía y tiene intenciones sobre la Patagonia, ¿no? De hacer un pie en la Patagonia. Sí, incluso hoy muchas tierras son de ingleses, ¿no? Muchas tierras son de ingleses. El general Roca, en ese sentido, va a realizar, es decir, no me gusta hablar de genocidio porque hay toda una terminología jurídica y como abogado hay un tratado de genocidio, no puedo, digamos, catalogarlo de genocidio implicaría, digamos, un estudio mayor, pero sí hace una especie de matanza, podemos decir. Si no tendríamos que llegar a Colón también, o la Compañía de Jesús, que es cierta esa matanza, que en algunos casos se pudo evitar, que se entregaron bebés de indias, digamos, arrancándolos de su madre a familias de gente paqueta, ¿no? De gente oligarca de Buenos Aires. También es cierto que se llevaron caminando muchos kilómetros y sin agua, sin comida, muchos indios apresados. Y también es cierto que muchos de ellos desfilaron como si fuesen animales por museos, ¿no? Ahora bien, uno de los veteranos de guerra que son de clase 53 al 63, Eduardo Montalbano, está diciendo: excelente relato, bendiciones y que haya paz en nuestro país. Bueno, para mí es un gran honor que un veterano de guerra nos mande saludos. Realmente un abrazo y nuestro mayor respeto y consideración. Retomando esto, si bien es cierto lo de Roca en cuanto a los indios, y si bien es cierto que pudo ser de otra manera, a la par de esa verdad, también hay otra verdad, que Roca catapulta con la incorporación de la Patagonia a la Argentina como potencia mundial territorial. La Argentina es el octavo territorio del mundo, y es una gran estocada argentina en un marco de total disparidad y de total debilidad a las pretensiones británicas sobre nuestro país. Y eso, cierta historiografía de izquierda frecuentemente vinculada a los intereses anglo-franceses en la Argentina, no lo ha perdonado jamás. Ambas cosas son tan cierto lo de los indios como que tan cierto la cuestión geopolítica. Lo otro, ¿no? Es muy difícil digamos, ningún extremo es bueno. Claro. Yo creo que en este momento ya por ejemplo, hoy se confían los hombres. Yo creo que los partidos y las ideologías ya no existe. El comunismo no existe tal cual era en 1917. Hoy creo que hasta Japón es liberal, China es liberal. Por supuesto, tienen mano dura, porque ¿cómo hacen son un palo 500, 600 de chinos? Si no tienen mano dura, una manifestación de 1 millón de chinos no es nada, de 50 millones de chinos no es nada. Sí, eso daría para una charla de geopolítica actual, actual, gente claro. que sepa, pero a mí, digamos, el régimen chino no dejar sentado que no me convence para nada. Obviamente. Incluso hoy tenemos una discusión, llegando a la actualidad,
Y yo digo, si yo quiero poner un negocio o quiero asociarme con alguien y no tengo plata, tengo que ser socio de alguien que tiene. Y no puedo apoyar a Cuba, a Venezuela y a Irán y estar contra Israel, que es Estados Unidos. Hay algunas cosas que todavía no me cierran de esta estructura actual, que vos vemos que, sinceramente, mañana va a haber manifestaciones en todo el país. Y no solamente por política, va a haber porque liberen a determinados personas. No vamos a hablar de chorro o delincuente, porque eso lo tiene que decir la justicia. Pero va a hablar de algunos pedir porque una jubilación digna, otros por trabajo, otro por geopolítica, otro porque hoy se protesta por cualquier cosa. Yo no me acuerdo de una manifestación como hay hoy 2000 carpas en Plaza de Mayo. Bueno, no hay un, es decir, hay un descontento. Descontento general, pero digamos que no logra una unificación y una expresión política para salir, digamos, a reclamar un lugar en la escena política en un marco de una democracia de baja intensidad como la nuestra, como la democracia sudamericana en general. Donde una expresión contrasistema es de muy difícil plasmación en la realidad efectiva de fundamentalmente los medios de comunicación hegemónicos de Buenos Aires. Así que muy difícil que todo eso se vea representado con claridad en un proyecto nacional. Bueno, te saco un poco del tema para ir para el norte, porque el expresidente Donald Trump le ha hecho juicio a las principales, a Facebook, a Instagram, a Internet, por haberlo censurado, ¿no? Él todavía sigue insistiendo que ganó las elecciones. ¿Cuál es tu opinión o tu visión de lo que está pasando? Eso es lo único que pone en duda a los dueños de los estadios, ¿no? Hoy un estadio donde se juegan los partidos de YouTube, otro estadio es Facebook, otro estadio es Instagram, otro estadio es WhatsApp. Bueno, hay que ver quiénes son los dueños de eso, que Silicon Valley, qué intereses tienen y por dónde verdaderamente pasa el poder, digamos. Me parece que más allá de si Trump ganó o no ganó, o si a uno le gusta o no le gusta Trump, merece, digamos, repensar los términos democráticos en la actualidad, ¿no? Me parece que hoy se está poniendo en jaque no solamente el Estado-Nación, como lo conocimos, porque surgió un ente superior, que es lo que algunos llamamos la oligarquía financiera internacional, o como el Papa León dijo, el imperialismo internacional del dinero, que tiene una fortaleza superior, ha alcanzado un umbral del poder superior al Estado-Nación. Entonces, los términos democráticos va a haber que repensarlo y por lo menos de todo esto llama a la reflexión. Yo no digo que tomemos partido por uno o por otro, pero sí que repensemos cómo estamos, hacia dónde va el mundo, porque el orden mundial se está reconfigurando. Hasta Hong Kong se ha rebelado contra China por el tema de WhatsApp, que no se le permitía, ¿no? Creo que está más del lado de los británicos. Uno de los pocos estados con poder nacional es China. Me guste o no me guste, a mí no me gusta, pero y bueno, los chinos han realizado algunas regulaciones con respecto a este tema de las redes sociales. Lo mismo intentó Trump con Twitter, cuando Twitter lo empezó a censurar, hasta que vinieron las elecciones y se tuvo que ir, haya ganado o no haya ganado. Eso va a quedar en el misterio, en la interrogante. En la anécdota eso.
Y así otros estados como Rusia también, ¿no? También las ONG internacionales son un actor político. Bueno, tenemos pero bueno, eso no es parte de la historia, sino más del derecho político. En estos 5 minutos que nos quedan de programa, a mí me gustaría... Lo que sí que yo te diría que en el Día de la Independencia, exacto, me parece que esto que vos traes a colación llama mucho a la reflexión, digamos, de qué ha de ser la independencia, de qué queremos ser independientes. ¿Por qué? Porque Medrano, con mucha inteligencia, convocó a sesión secreta y colocó esa frase hermosa y mágica, independiente de toda otra dominación extranjera. Hoy hay que ver qué es toda otra dominación extranjera, porque hay unidades políticas con asiento territorial y hay unidades políticas evidentemente sin asiento territorial. Y estas últimas no están siendo reguladas y han adquirido un umbral del poder superior al del Estado-Nación. Bueno, eso era un poco te me adelantaste a la pregunta que quería hacerte, ¿no? ¿Cuál es el deseo en aunque me has dicho, ha comenzado que había 2 independencias, sinceramente, ¿qué deseamos de aquí en más para nuestra patria, para todos los argentinos, ¿no? Yo creo que hay que respetar a aquel que piensa diferente, sin necesidad de agredir, pelear, pero es difícil porque creo que la política hoy está muy devaluada y los que no se involucran tendrían que involucrarse. Totalmente, tendríamos que involucrarnos todos exactamente en la cosa pública, en la red pública, en la cosa de todos. Por eso digo, un último mensaje para todos aquellos que nos están viendo hoy, mañana vamos a repetir el programa, en este Día de la Independencia. Bueno, yo no soy quien para dar un mensaje, pero pues bueno, sí puedo dar una opinión. Una opinión, por supuesto. A mí me parece que hay que trabajar, que la Argentina se construye trabajando, cualquier Estado se construye a través del poder de sus trabajadores, que el trabajo dignifica, que hay que cada argentino que se levanta a la mañana para ir a trabajar está haciendo patria, es un soldado en las filas de la nación, y todo aquel que no va a trabajar, pudiendo trabajar, ¿no? Porque el que no puede trabajar lamentablemente va a hacer lo mejor del lugar que le toque, pero aquel que le toca poder trabajar y no lo hace es un soldado menos en las filas de la nación. Y la independencia, digamos, no basta con declararla, como nuestra historia nos lo ha demostrado, sino que es menester construir un umbral de poder suficiente para que la Argentina deje de ser objeto del derecho internacional y pase a ser sujeto del sistema mundo, del orden mundial, como quieran llamarle, o de la geopolítica internacional. Jorge, ha sido un placer y tendríamos que pasar horas charlando sobre este tema, vos fíjate la cantidad de gente que se ha enganchado y las preguntas que todavía no he podido contestar en el celular, ¿no? El único deseo ahora es que salgamos campeones en el Maracaná, por supuesto, por la Copa